Y bueno, cambiando de tema, lo que se vio también terror en Ensenada, en la zona de Tierra Santa, le digo ahí en la zona pegada al Porvenir, donde pues el día de ayer se vivió en este poblado muy pequeño momentos de terror, varias horas de balaceras, de enfrentamientos entre agentes estatales y grupos criminales, después de que se hiciera un operativo ahí en una zona en Quinta Bonita del Ejido Porvenir. Pues continuó dentro de la persecución, dentro del enfrentamiento en otros poblados más cercanos a esta zona del Valle de Guadalupe, que obviamente es la zona turística emblema de Ensenada, pero pues bueno, se ha significado también por ser una zona donde hay mucho narcomenudeo y donde también pues hay enfrentamiento entre grupos del crimen organizado y policías, en este caso estatales. Y descarga de avionetas también de Sí. droga, las cuales llegan justamente a estos puntos por lo por el tipo de tierra, ¿no? Por algunas zonas que están muy ideales, por así llamarlo, para el descenso de avionetas. Antes incluso los grupos delictivos se encontraban más pegados al Valle de la Trinidad. Uh-huh. Ahora han mudado desde hace algunos años hacia esta zona del Valle de Guadalupe, según lo que información que se tiene, pues operada principalmente por un grupo del cártel Jalisco Nueva Generación. Este enfrentamiento, que vamos ahorita a poner un video que ya se ha hecho circular en algunos espacios, donde residentes de la propia comunidad tomaron y pues escuchan los estampidos del enfrentamiento que se origina, según comentan autoridades, por una intervención de la Agencia Estatal de Investigación que llevaba a cabo un operativo en aquella zona. Se da un conflicto y culmina con este enfrentamiento entre grupos, ¿no? Se habla de hasta 40 unidades de la policía municipal e investigadora que acudieron a la zona para apoyar y respaldar el enfrentamiento, ¿no? Con grupos delictivos. Pues bueno, vamos a este video que realmente usted va a escuchar los estruendos de las balas. Esto lo graban residentes de Tierra Santa y esto se da, le decimos, en el Valle de Guadalupe. Pues usted escuchó, ¿no? Los estruendos de balas. Es un video que dura alrededor de 2 minutos y cada 15 segundos se van presentando disparos de arma de fuego de grueso calibre, la mayoría, y que le digo, se da pues en este contexto de un operativo de la Fiscalía General del Estado, quien señaló que tenían todo bajo control. Pues sí, el problema es que seguían los balazos, ¿no? O sea, y seguían... se habla que no hubo elementos heridos, aunque sí se solicitó ambulancia y sí se solicitaron los servicios de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional para enfrentar, o hacer frente más bien, a estos grupos criminales, quienes se han apoderado de San Antonio de las Minas, ya lo decías, dejaron de tener actividad en el Valle de la Trinidad, pero se acercaron más hacia en Ojos Negros, pero se jalaron más hacia la zona del Valle de Guadalupe, en donde hay ciertas también brechas, hay ciertos poblados donde operan, no necesariamente o directamente donde están los viñedos, pero sí en las inmediaciones, en esta zona que pues no es conurbada porque forma parte de la misma área del Valle de Guadalupe, donde está el Tigre, la Misión, San Antonio de las Minas y en esta zona de Tierra Santa, ¿no? Sí, y la información preliminar que se estaba dando es de 4 personas detenidas y de 2 integrantes de la delincuencia organizada lesionados. Incluso también se hablaba de una persona fallecida. Se comentaba también de un elemento, como tú lo comentas, de la Fiscalía del área de narcomenudeo lesionado. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la autoridad investigadora. De manera preliminar se habla de personas detenidas, 4 y 2 individuos lesionados. Estaríamos al pendiente para ver si hay más información sobre esto que ocurrió, pero
Jorge, como tú lo comentas, ¿no? Se volvió una nueva zona de operaciones, aprovechando, número uno, las condiciones de la tierra, aprovechando la poca vigilancia que hay, porque son zonas agrestes, algunas de ellas, o con poca población, y por ende la distribución operativa se vuelve más reducida. Y este mismo fenómeno ocurre en el Valle de Mexicali. Al final son los valles, las zonas donde han identificado y encontrado refugio los grupos delictivos. Muchas veces se generan hechos delictivos en la ciudad, en Tijuana, en el propio Mexicali, en la ciudad de Ensenada, que pueden simbrar mucho a los bajacalifornianos. Sin embargo, estas zonas son los puntos de operación, son las zonas donde se refugian, son las zonas donde se pueden llegar a descansar, son las zonas donde se pierden, y porque incluso las propias policías a veces no tienen tanto conocimiento de la zona como lo tienen ellos, porque ellos se encuentran 24/7 ahí. Curiosamente, por ejemplo, lo que pasaba en el Valle de la Trinidad, como en el ejido Heréndira, y también una zona de Maniadero, pero más en el Heréndira y en el Valle de la Trinidad, era cuando el tema de la marihuana tenía un impacto. Ahí eran los plantíos de marihuana y tenía una operación del narcotráfico y también narcomenudeo en estas zonas. Ahora, con el incremento de la producción, venta y trasiego de las drogas duras, especialmente temas fentanilo y heroína, estas dejaron de ser estos puntos de conexión o puntos de operación de los grupos del crimen organizado. Han sido otras zonas, pero sigue siendo las áreas agrícolas o las áreas del valle, tanto decíamos Valle de Guadalupe, el Valle de Mexicali, el Valle de San Quintín, todos estos valles que más allá de su actividad comercial agrícola, que es importantísima de exportación, incluso en cuestión económica, lo que representa San Quintín, el Valle de la Trinidad y ahora el Valle de Guadalupe es lo mejor que puede tener Baja California, incluso más que las propias ciudades, ¿no? O por ejemplo, deja más que lo que deja Tecate o lo que deja Rosarito, incluso hasta en temas de turismo. Pero lo que acá vemos... No para los ovnis. No para los ovnis. No para Darío Benítez, ¿sí? Su mundo imaginario, ¿no? Su mundo ideal, su mundo maravilloso. Pero ¿qué ha terminado por pasar, Villa? Que, pues bueno, no hay esta coordinación entre las policías municipales que no se dan abasto y no pueden cubrir las zonas del valle, como tendría que ser la operatividad misma de la Guardia Nacional o la Policía Estatal. Pero en el caso de la Policía Estatal no se dan abasto porque no tienen elementos, y lo que terminan por focalizar en operativos es la Fiscalía, en este caso el área de narcomenudeo, pero también es insuficiente, ¿no? O sea, no tenemos los elementos suficientes para realizar operativos de gran nivel o gran calado, salvo cuando, pues bueno, terminan por hacer un trabajo especial y traen elementos de Mexicali a Tijuana o de Tijuana a Mexicali, y eso ha sido una constante, pero en otro tipo de delitos, en los que son de alto impacto no. Sí, como lo comentas, la cobijita es muy pequeña, entonces se llevan un puño de elementos de aquí para allá o de allá para acá y desproteges totalmente el lugar donde se encontraban, ¿no? Y esto obviamente también genera cierto nivel de repercusión. Cuando se dan incidentes en el valle, ya sea el Valle de Guadalupe, ya sea los alrededores, ya sea el Valle de Mexicali, pues obviamente se descuidan otras partes, ¿no? Claro. Otras partes del propio Valle de Mexicali. Por eso, algo que ha utilizado mucho la delincuencia durante las últimas semanas, de hecho, en Mexicali ha ocurrido, en el Valle de Mexicali, es pues hacer reportes falsos. Hacer reportes al 911 diciendo que hay una balacera en tal lugar, para que la fuerza policial se mueva y quede, como son pocos, quede totalmente desprotegida. O bien medir los tiempos de respuesta, que también es algo que hace la delincuencia organizada. No es un tip, lo que estoy pasando es una realidad que ya tienen los grupos de inteligencia muy bien definidos, y son tácticas que se utilizan. O sea, es como la contrainteligencia, por así llamarlo, que tienen los grupos delictivos en contra de las autoridades, porque al final gobiernos tienen que atender todos los incidentes o todos los hechos probables que puedan generarse ante un tema de delincuencia, ¿no? Y esto representa una nueva estrategia por parte de la autoridad. Pero ciertamente la zona de los valles, en general todos los valles de Baja California, tienen un severo conflicto y todos tienen características similares en ese aspecto para que los grupos delictivos puedan operar. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.